Existen muchos modelos de personalidad, pero ¿sabes cuáles son algunos de los más relevantes? En la píldora de hoy vamos a ver uno, principalmente el más afamado, el Big Five, junto al Exaco, que es otro modelo que deriva de este primero y en el cual tienen una gran aplicabilidad en el día a día. Quédate con nosotros y descúbrelo. El Big Five es un modelo de personalidad que se fundamenta principalmente en 5 dimensiones o en 5 factores. En base a estos, configura distintos tipos de personalidad. Para ello va a ser fundamental que seamos capaces de medir estos factores. Concretamente, los 5 que va a abordar son los que vemos a continuación. Están, por un lado, neuroticismo, otro lado está responsabilidad, apertura a la experiencia, extraversión y cordialidad. Estos 5 elementos se configuran de una manera general para dar los distintos tipos de personalidad. Sabemos que cada persona es individual, pero sí que es cierto que en estas dimensiones podemos, de alguna manera, incluir a gran cantidad o prácticamente la totalidad de los individuos. Este modelo nace principalmente o el que conocemos actualmente, ¿no? Y vamos trabajando, aunque provenía de estudios anteriores, pero el que tenemos a día de hoy proviene de Costa y McRae, que son los que desarrollaron de una manera más sólida este modelo, que a día de hoy es uno de los modelos de personalidad que cuenta con un mayor respaldo científico y en base a las evidencias y los estudios que se han hecho a este respecto. Lo que vemos es que es, como decía, uno que a día de hoy es el más aceptado universalmente y esto se fundamenta en base a las investigaciones que se han hecho a este respecto, ¿no? Lo que también se ha visto en base a estas investigaciones es que existen poca variante en la mayoría de los lenguajes y contextos en los cuales se ha estudiado, es decir, que está incluso variando circunstancias, contextos, incluso culturas. Bueno, este modelo se mantiene más o menos constante y aplicable a lo largo del tiempo. Para ello vamos a tratar las 5 dimensiones o los 5 factores. Hay que tener en cuenta que estos elementos, como bien he mencionado, son dimensiones, es decir, no se trata de que, por ejemplo, en este caso, la primera de ellas, que es el neuroticismo, no se trata de que una persona sea neurótica o sea estable emocionalmente, sino que básicamente de lo que se trata es de que aquí hay una dimensión, es decir, hay un continuo en el cual la persona tiene distintos niveles o distintos rasgos dentro de este abanico. Entonces, por ejemplo, en una escala imaginemos, de 0 a 100, no es que puntúes 0 o 100, sino que puedes variar la puntuación entre medias. Y para personas que, por ejemplo, estarán más cerca del neuroticismo, imaginemos, por ejemplo, en un 70, en un 80, sin que esta escala tenga un valor real, pero en cambio, si nos centramos, por ejemplo, en la parte de la estabilidad, entiendo que la estabilidad sería un 0, pues por ejemplo, podrían puntuar 10 o 20. En ese sentido, estaría más cerca de una dimensión u otra, pero no es que sea a dimensiones dicotómicas, ¿no? Por otro lado, tenemos otra de las dimensiones, es la extraversión. Extraversión versus introversión. No es que una persona sea o extrovertida o introvertida. Esto se tiene que ver se relaciona con personas que buscan una gran activación en el exterior y que necesitan estímulos constantes, ¿no? Mientras que la introversión tiene más que ver con una menor búsqueda de estos estímulos y son más de corte interno. Por otro lado, tenemos elementos como la apertura a la experiencia, ¿no? Y contra el aislamiento o cerrazón. Esto también va a ser importante, por ejemplo, cuando tratemos o cuando llevemos a cabo conductas relacionadas, por ejemplo, con personas que detectemos que tienen una gran apertura a la experiencia. Por ejemplo, van a ser personas que van a estar más abiertas a cambiar o probar nuevos productos, a tomar decisiones más arriesgadas, mientras que personas con un mayor puntuaje, ¿no? En la dimensión en aislamiento o cerrazón van a ser más propicias o más tendentes a mantener un estilo más conservador, ¿no? Y no, digamos, no estar siempre probando nuevas cosas. Otra de las dimensiones importantes a analizar va a ser la de cordialidad, afabilidad o amabilidad, ¿no? Que bueno, sería un poco, todas entrarían dentro de la misma, contra la de hostilidad o ira. Esta también, por ejemplo, cuando tratamos con la gente y a la hora de hacer esta perfilación de personalidad,
va a ser muy importante en los términos en los cuales, si por ejemplo nosotros estamos llevando a cabo cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de negociación, que la persona presente o lleve a cabo conductas relacionadas con hostilidad o ira, va a ser bastante problemático, ¿no? Y probablemente va a ser la antesala de que vamos a fracasar en esa interacción. Por último, otra de las variables, otro de los factores que se tiene en cuenta en este Big Five va a ser la minuciosidad, tesón, responsabilidad, meticulosidad o escrupulosidad, ¿no? Normalmente se suele agrupar todas dentro de la parte de responsabilidad, contra la de negligencia, dejadez o falta de perseverancia. Evidentemente, dentro de entornos laborales, personas que puntúen más cerca de la dimensión en la parte de negligencia o dejadez, pues van a ser mucho más ineficientes, ¿no? A la hora de llevar a cabo. Y aquí nos conviene mucho más contar con personas que tengan una puntuación mucho más alta en responsabilidad. Así que, a modo de resumen, podemos ver que tenemos estas dimensiones y, digamos, estos serían uno de los polos de la dimensión y esto sería el otro, y entre medias es donde nos encontramos, donde se encuentra la mayor parte de la población, como hemos venido mencionando. Por otro lado, tenemos otro modelo de interés, que es el Big Six, ¿no? Que básicamente lo que hace es desdoblar una de las dimensiones del Big Five y añadir otra, ¿no? Que es la que vamos a ver a continuación. Fue creado inicialmente por Lee y Aston, ¿no? Que desarrollan un modelo de 6 factores que se ha venido a denominar Exaco. Aquí, digamos, se puede ver cómo se distribuyen las 6 dimensiones, pero las vamos a comentar ahora a continuación. Este modelo proviene de, como decíamos, de desdoblar una de las variables, que aparece aquí como nueva, y es la honestidad o humildad. ¿Vale? Esta no la tenemos presente en el Big Five y aquí aparece como una nueva. También hace un pequeño cambio con respecto al anterior, y es que en vez de hablar de neuroticismo habla de emocionalidad, lo cual parece un cambio certero en el sentido de que el neuroticismo suele tener una carga negativa, mientras que el concepto de emocionalidad en principio no, es decir, una persona puede ser más o menos emocional y eso en principio no es algo negativo. Si tenemos en cuenta el resto de las variables, son las que ya hemos visto: cordialidad, minuciosidad, ¿no? Tendría que ver con la de responsabilidad que hablábamos antes, que se deriva de las dos, y luego también la de apertura a la experiencia, ¿no? Que se mantiene igual. A partir de aquí, lo que vemos es que se configura este modelo en base a estas iniciales, Exaco, por las iniciales de las 6 dimensiones que la configuran. Lo que vemos además de estas dimensiones es que este modelo resulta especialmente relevante por un factor clave, y es el hecho de que a partir de esta nueva versión que hacen en el 2004, lo que permiten también es evaluar facetas, y a su vez lo que consiguen es que crear una versión de autoinforme por la cual un observador externo pueda, digamos, completar ese cuestionario y, bueno, sacar un perfil, ¿no? Para esa persona, es decir, atribuir una serie de puntuaciones a las distintas facetas que lo configuran. Claro, hasta ahora lo que tendríamos era test directos, mientras que aquí nos encontramos con algo que a día de hoy se utiliza mucho y que nos parece de gran utilidad, que es la perfilación indirecta, es decir, que otras personas, observando la conducta del sujeto, puedan inferir esos rasgos de personalidad para perfilarle, ¿no? Y sacar un perfil de personalidad. Aquí podemos ver cómo se relacionan o cómo se configuran los distintos dominios o facetas del modelo de Big Five en base a su relación con el Exaco. Tenemos aquí, ¿no?, las distintas variables que han cambiado, y tenemos aquí estas que son iguales: extraversión, extraversión, apertura, apertura, neuroticismo, emocionalidad, lo que ya comentábamos, mientras que aquí lo que tenemos, cordialidad igual, y responsabilidad aparece escrupulosidad, meticulosidad y honestidad, humildad. Grandes parecidos, pero sin embargo matices importantes, y sobre todo la aportación de la perfilación indirecta a la hora de analizar la personalidad de los demás, algo que va a resultar sin duda fundamental.